simplemente mi presencia obedece a tratar de acompañar un proceso, esta propuesta política del Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos, Socialismo Auténtico y el Sí, que tiene como objeto un fuerte convencimiento de una transformación profunda de este sistema de dominación en el cual habitamos. Digo esto, la transformación de la realidad, muchas veces se ha dicho, muchas veces se ha planteado y muchas veces incluso generamos los debates necesarios. Pero yo sí quiero alguna cosa decir en referencia a esto. Por un lado, para nosotros una apuesta que comenzó hace 2 años en la ciudad de Buenos Aires, con Buenos Aires para Todos, cuando Claudio se presentó como jefe de gobierno, y luego con la sumatoria de Pino a senador y que Claudio fue candidato a diputado nacional, comenzó un debate muy fuerte dentro de la central. Comenzó un debate porque muchos de ustedes quizás saben que todo el planteo del origen de nuestra central, ya en noviembre de 1991, en el encuentro de Bursaco, entre las definiciones fundantes estaba justamente el tema de la afiliación directa, estaba esta concepción de entender al trabajador de forma integral, el trabajador registrado, el trabajador desempleado, el trabajador precarizado, el desarrollo del potencial de nuestra central en cuanto a recoger las tradiciones de lucha de la clase trabajadora en Argentina, que sin lugar a dudas que tiene un nivel de ocultamiento muy fuerte por parte del poder y de los sectores incluso sindicales. Y en esto no es una cuestión menor. Ser parte y a la vez de una central que puede recoger todas las experiencias de organización desde la primera fundación de una primera central en 1901 hasta la fecha, implica una discusión muy profunda porque los conceptos que nosotros planteamos en el 91 en referencia al concepto de autonomía no es algo que inventamos, por el contrario, es un debate abierto dentro de los trabajadores y el concepto de autonomía para nosotros es muy fuerte, entonces implicaba también una discusión al interior de la central. Lógicamente cuando decimos autonomía no estamos hablando de una independencia extrema como para escribir en los márgenes de los libros de nuestra propia historia verdades autorreferenciales. Hablamos como la capacidad de trabajadores de generar los ámbitos de debate y organización de nuestra propia fuerza en relación a la construcción de la agenda política que desde la propia clase se tiene que plantear en la elaboración de metodologías de construcción y a la vez de propuestas de construcción de poder propio. Y digo esto porque de alguna manera el debate que se abrió a partir del Congreso del 2002, primero en el 91, que entre los elementos fundantes, que era el tema de la afiliación directa, la democracia y la libertad sindical, el concepto de la autonomía fundante de nuestra propia organización y el concepto de la necesidad imperiosa de que los trabajadores construyamos un movimiento político en nuestro país, una nueva experiencia, ya estaba planteada de su propio origen. Obviamente que esto es opinable, es discutible, no hay una verdad revelada, no hay la capacidad para tener en los anaqueles de los libros un volumen que nos diga de qué manera se hace. Y fue un proceso de discusión constante, la intervención o no. Incluso los antecedentes de participación de los trabajadores fue muy anterior a la discusión nuestra. Sin lugar a dudas que incluso las corrientes originarias del pensamiento dentro de lo que fue la FORA, la UGT, la CORA, era la discusión, justamente el sindicalismo revolucionario con su postura, los socialistas que tienen una gran carga de parlamentarismo, y el movimiento anarcosindicalista con conceptos de intervención política no lo electoral. Y digo que esto, tiene bastante discusión, y yo lo que quería hacer referencia es que justamente en el 2002 en el Congreso se aprueba la necesidad de la construcción de esto que tantas veces se repitió, que es el movimiento político, social, cultural de liberación, que lógicamente tampoco es solamente lo que le estamos haciendo nosotros. Creemos que es un proceso donde se compatibiliza con la puesta en marcha de una iniciativa política como la Constituyente Social. Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando comenzamos estos debates en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo bastante ruido, un ruido necesario y un ruido honesto y debatido y transparente. Conformamos una corriente política Germán Abdala, para que el debate se diera de una forma abierta y sin que fuera de intervención directa al interior de la central como para decir nosotros somos la expresión. Porque puede haber compañeros que, y de hecho lo hay, que tienen expresiones electorales en otros lados, u otros que no creen en el proceso de construcción electoral.
Pero nos parecía importante en todo este proceso porque uno mismo, para aceptar ser parte de una escala de carácter institucional, fue un debate importante porque lógicamente ocupar un cargo de responsabilidad dentro de una estructura como es la CTA, que no tiene la legalidad y tiene un grado de legitimidad más importante, implica toda una discusión. Y esto me parece importante porque cuando adoptamos asumir esta responsabilidad, somos conscientes de que nosotros no creemos únicamente en el proceso electoral como la madre de las batallas. El concepto de la lucha integral, el desarrollo y capacidad que tengamos desde los sectores populares de gobernar nuestra propia fuerza y poder entender pues, que para discutir vivienda hay que ir a poner el oído donde se defiende todos los días la vivienda social, la construcción de cooperativas de vivienda, la fortaleza que desarrolla un criterio organizativo, que no es solamente pelear por el techo, sino pelear también por una vida digna, y construcción de organización implica esto, es discutir el tema del trabajo, es discutir el tema de la niñez, es discutir problemáticas que parecieran que uno lo puede decir acá y lo va a escuchar en todos los candidatos, y este es el otro tema, ¿no? Asumir la responsabilidad de que la lucha nuestra tiene que ser integral y que uno a lo sumo puede ser una banca que pueda expresar, propalar, estructurar discursos y acciones en relación al conflicto social, es el único elemento que a mí me motiva, digo, como para asumir esa responsabilidad. Y entendiendo con profunda convicción de que no se puede ser legislador por 4 años a solo efecto de dejar una buena tarea legislativa. Si uno asume una responsabilidad es para tratar de no contemplar una realidad, naturalizar la miseria, naturalizar el hambre, naturalizar la precariedad laboral, naturalizar de cómo se nos caen los pibes como mosca, sino una profunda convicción de transformar radicalmente esta sociedad. Y construir una sociedad más justa, más libre, más inteligente, más creativa y fraternal, no es solamente una aspiración o un eslogan, es fundamentalmente la capacidad de conmocionar al que tenemos al lado y tratar todos los días de que no se nos naturalicen los términos que a través de los medios, a través de generalmente de una estructura partidaria que responde a este régimen de dominación, pareciera como que hay que aceptarlo. Y es más, la discusión es que si se bajó un porcentual de determinado trabajo precarizado o si se trabajó o se bajó tal, y como que la discusión de fondo sigue latente mientras que nosotros discutimos que vamos a tener 8 legisladores, después vamos a tener 16, mientras tanto, sistemáticamente el sistema aniquila y mata todos los días. Entonces digo, somos conscientes de que no resolvemos teniendo 3, 4, 5 o 6 legisladores, porque si eso no se acompaña con una fuerte carga de intervención en los conflictos y que la banca, las organizaciones populares, que no es solamente la central, porque la central tiene limitaciones, contradicciones, tiene discusiones permanentes con respecto a la caracterización de los gobiernos, pero sin lugar a duda que también es una organización que puede aportar a la construcción, con muchas veces nosotros hablamos de unidad popular, pero que después refiere a niveles que un proceso electoral divide ese campo popular en muchos pedazos.